me han honrado, dándome la gracia de poder estar con ustedes aquí para gozarnos en la exposición de la palabra del Señor. Hoy la palabra aniversario de la iglesia es una buena palabra. Es una palabra que habla de que Dios en su propósito, en el tiempo suyo, nos ha colocado, o quiso colocarnos para cumplir su propósito. Y de hecho yo me regocijo mucho en eso, porque el aniversario de la iglesia, al tiempo que es un tiempo de celebración, al mismo tiempo es una oportunidad de reflexión. Eso es una oportunidad para preguntarnos: yo estoy aquí o he estado en esta congregación por X tiempo, de todos los años, porque Dios nos ha bendecido, y un tiempo de evaluar, como si yo me contestara: ¿ha cumplido Dios el propósito suyo conmigo edificando esta iglesia? ¿Estoy aquí haciendo lo que Dios espera que yo haga? ¿Estoy conociendo a Jesús como Jesús quiere que yo le conozca en este lugar? ¿Estoy siendo todo lo útil que Él quiere que sea? ¿O simplemente estoy asistiendo a la iglesia, gozándome, regocijándome, pero no estoy siendo y haciendo aquello para lo cual Dios me quiere? Es un tiempo para pensar. Pensando en eso, dije: mira qué interesante. Un tema del que yo estoy, en el que estoy muy envuelto y del que estoy muy entusiasmado, es el tema de la edificación de la iglesia. Porque yo he encontrado que es el tema, el gran tema de la gracia. Es decir, en la gracia de Dios, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer hasta que Jesús nos tome es edificar su iglesia. Yo sé que nos han vendido la idea de que la iglesia está edificada ya, que tiene su papa, que tiene su central, que tiene su jefe, que tiene todo su equipo religioso. Esa es una mentira. Jesús está edificando su iglesia. Y la razón de nuestra presencia aquí es que Él está edificando. Ahora, usted tiene que oír muy bien lo que estoy diciendo. Yo me he dicho que en el mundo no se están edificando muchas otras iglesias y algunas actúan como que ya terminaron. Yo he dicho que Jesús está edificando su iglesia. Y para eso, por supuesto, el pasaje que yo pienso que debiéramos sentarnos a hablar como una reflexión importante, no solo un pasaje en particular, es un pasaje con varios eventos. Mateo capítulo 16, versículo es 1 al versículo 28. Mateo 16 al 28, que tiene varios eventos, no solo un evento. Por supuesto que en el centro de este pasaje está el hecho maravilloso de que Jesús hace esa particular declaración. Miren, en esos 28 versículos hay 5 eventos que por cuestión del tiempo tenemos necesariamente que hacer una síntesis de ellos, porque si fuéramos a todos los detalles que nos gustaría entrar, pues fácilmente amaneceríamos aquí, porque hay mucho contenido aquí. Pero de todas maneras, yo quiero invitarle a pensar en esto. El asunto es esto: Jesús en el centro de este pasaje va a hacer esta declaración: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo quiero hablar de algunas implicaciones que tienen que ver con el hecho de que nosotros somos la iglesia de Jesús, la que Él está edificando. Leamos el pasaje. Es Mateo capítulo 16, versículo 1 al versículo 28. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles, el cielo está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún que ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos de que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre que ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. De cierto os digo, que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú habías diseñado este tiempo, este momento, esta circunstancia, esta reunión, esta iglesia, para la gloria de tu nombre santo. Te bendecimos, Padre, y suplicamos por Jesús que esta tu palabra, que es vida, sea vida a nosotros. Que por ella tú nos enseñes y que por ella tú nos muestres, Padre bueno, las implicaciones que cuentan en el privilegio tan grande con el que nos ha bendecido de hacernos tu iglesia y parte de esta iglesia para la gloria de tu nombre. Enséñanos tu palabra, Señor. Háblanos, muéstranos, guíanos, defiéndenos y déjanos ver los próximos pasos hacia donde tú nos conduces para la gloria de tu nombre, porque tú eres Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén. La diferencia entre usted y yo, entre nosotros los creyentes y los no creyentes, es una capacidad con la que Dios nos ha dotado. A los creyentes Dios nos dio la gracia de tener la capacidad de discernir. Discernimiento. Entiéndase la capacidad de diferenciar entre una cosa relativa y una cosa absoluta, entre una cosa buena y una cosa mejor. En el caso nuestro, Dios nos ha dado lo mejor. El discernimiento nos permite asumir posiciones seguras respecto a quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Los creyentes somos eso. Por eso somos iglesia. Los llamados aparte, los llamados fuera. En este pasaje el Señor Jesucristo va a tratar ese asunto con sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús, como nosotros, necesitaban atender y prestar mucha atención por la gracia que les había sido dada. Hermanos, el gran desafío nuestro es la gracia que se nos ha sido dada. No es exactamente lo que no tenemos, es lo mucho que tenemos. Porque Dios ha contado con usted y conmigo. Dios ha contado con nosotros. El mundo tiene 7.000 millones de seres humanos. Y de esos 7.000 millones de seres humanos, Dios ha elegido a unos para la gloria de su nombre. Amén. Y a esos Él los reúne en un lugar que se llama su iglesia. Y esos están aquí con el compromiso de seguir diciéndole a los que no han oído todavía que hay una posibilidad maravillosa de escapar de la condenación eterna por el Señor Jesucristo. Amén. Es en ese sentido que lo de edificar la iglesia de Jesús es una realidad que sobrepasa nuestra identidad y sobrepasa nuestra comprensión. Lo que tenemos en el pasaje es eso. Personas que debían saber, porque tenían todas las posibilidades,
pero esa capacidad de discernir. Oiga el texto, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos a tentarle y pidiéndole a Jesús que le mostrase señal del cielo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la secta. Cuando Jesús vino a la tierra había 4 sectas grandes. El país estaba como la higuera aquella famosa, llena de muchas hojas, pero con poquísimo fruto. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los esenios, 4 grandes sectas. De lo más escriturales de esta secta eran los fariseos. Y vienen a Jesús pidiéndole que le muestre señal del cielo para yo creer en él. Oiga el texto. Jesús le respondió diciendo: cuando anochece, usted le dice que el cielo tiene arreboles y consecuentemente habrá buen tiempo. Y por la mañana dicen ustedes que habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles. Jesús le califica y dice: hipócritas. ¿Cómo es? Dice Jesús: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Óigame, interesante es esto. ¿Qué está pasando? Pues mire, Dios había dejado su trono de gloria. Se había hecho hombre y estaba delante de ellos. Y ellos se habían negado a avanzar con Dios hacia el propósito de Él. Se habían anclado en la ley, se habían anclado en su tradición, se habían anclado en lo que ellos eran y no prestaban atención al camino hacia donde Dios se dirigía. Vienen a Jesús pidiéndole una señal cuando ellos mismos pues tenían la forma de ellos discernir las señales como les interesaba. Pero note lo que Jesús les muestra. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Observemos alguna cosa en este pasaje. Asunto del tiempo y del programa de Dios. Hermanos, Dios en su gracia tiene un tiempo que es ahora, pero que avanza hacia adelante. En esa gracia se trata de Dios dar a comunicar su misterio, porque Dios mismo es un misterio. Y la iglesia de Dios es un misterio que Él quiso revelar en el tiempo. La dio a conocer al apóstol Pablo en particular, y por el apóstol Pablo a todos los apóstoles, y enseñó el misterio, la gracia de ser parte de este cuerpo de elegidos santificados para la gloria del Señor. Un misterio que viene desde la eternidad. Lo que sorprendió a la gente cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y a Israel en particular. Por supuesto, usted ve que los discípulos mismos estaban confundidos. Usted recuerda que todavía le vieron resucitado y le preguntaron: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Eso fue antes de Pentecostés, porque yo no sabía lo que Dios tenía guardadito. Lo que Dios tenía guardado era mandar al Espíritu Santo, anticipar las bendiciones prometidas en el nuevo pacto, anticiparla a un pueblo que no la merece, a un pueblo que no la buscaba, a un pueblo que no preguntaba por Él, a usted y a mí, que Dios no nos importaba. Dios nos importaba a nosotros. Vivíamos como queríamos, hacíamos lo que nos daba la gana, dicho en el buen dominicano. Pero Dios en su gracia había pensado en usted. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, le dio a conocer a Jesús. Y le trajo por el Evangelio. Y le colocó en la iglesia. Eso se llama gracia. Esa gracia particular nos ayuda y debe motivarnos a asegurarnos en la fe y en el propósito de Dios. Pero no como los fariseos, o el equivalente de los fariseos en nuestra generación, los religiosos. Gentes que tienen una religión y gente que prefiere buscar algo que le haga evidente que Dios está actuando en usted. Pues mire, lo más evidente que Dios está actuando en usted fue que Él le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esa es la señal. Note que Jesús lo acaba de decir en este pasaje. Jesús está diciendo que el tema es que señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Usted sabe cuál es la señal de Jonás? Que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así tuvo Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Resucitó de entre los muertos. Esa es la identidad cristiana. Por eso usted está aquí, porque usted obedeció esta palabra maravillosa de Romanos capítulo 10 versículo 9. Usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor. Usted ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Por eso usted confiesa que tiene la vida eterna. Amén. Es el privilegio grande. Pero ¿qué pasa? Sobrepasa el entendimiento. Los fariseos no lo sabían. Lo tenían delante de sí y no lo sabían. Lo trágico es que usted lo tenga delante de sí y en su corazón y no lo sepa. Porque cerca de ti está la palabra, dice el apóstol Pablo: en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y lo que yo no puedo imaginarme es que usted se haga mudo.
usted sea mudo ante la posibilidad de decir algo que simplemente le ha marcado y le ha tornado su vida y le ha cambiado y le ha puesto rumbo a la eternidad con Dios y le ha puesto en la mejor posición que puede estar un ser humano, porque no hay un ser humano que esté en la mejor posición que aquel que está en Cristo Jesús. Amén. Usted tiene una posición maravillosa, usted tiene una esperanza que trasciende las circunstancias, mire, hasta la muerte misma. Y lo que yo no pudiera entender es que usted, sabiendo eso, usted no hable de eso. Si usted es de la iglesia y usted está aquí en la iglesia, debo decirle la razón por la que está. Dios le ha hecho su testigo. Usted no puede decir que no sabe porque está en su corazón. Usted no puede ignorarlo. Y de hecho, lo que sucede en el pasaje, versículo 5 al versículo 12, es exactamente lo que le pasaba a los fariseos, que en alguna forma estaba afectando a los discípulos, y que frente al tema del que estamos hablando, la maravilla, la bendición grande y sublime de haber sido convocado para edificar la iglesia, llega a ser el mismo asunto respecto a nosotros. El mismo asunto es ese. ¿Cuál es? Observa el pasaje. Versículo 5. Llegan con sus discípulos al otro lado y se habían olvidado los discípulos de que no habían traído pan. ¿Qué resulta? El asunto es que necesitamos asumir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay que aceptarlo en el tiempo y determinarse a vivir por eso y para eso. Porque no se puede ahí en dos aguas, como que sí, pero como que no. Dios no tiene cobardes entre su fila. En la lista de los que van a la condenación, los primeros, usted pensará, y sería esperable, que fueran los adúlteros, los ladrones, ¿verdad que sí? Los terroristas, la gente que hace cosas muy malas. Pues mire, sorpresa, en la lista de los que van a la condenación, los primeros de la fila, ¿usted sabe quiénes son? Los cobardes. ¿Sabe usted por qué son cobardes? Porque eso sí, privilegio y responsabilidad, el privilegio alto y sublime de estar en Cristo, la gracia maravillosa de haber sido amado de tal manera, el valor tremendo de la cruz del Calvario, los actos y eventos del Calvario a nuestro favor nos comprometen. Escúcheme, que la tecnología está haciendo su parte. Antes era tan fácil con una hoja de papel. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces los hermanos le ponen a uno de que usar tecnología y que es más fácil así, pastor, que no hay que estar tumbando algo, de que ya se va el electrónico. Y uno se pone a hacerle caso a él y se le cae la comunicación y sale corriendo. Lo que decíamos es que esos eventos y todo aquello que Dios ha hecho y con lo que Dios nos ha privilegiado contrae la tremenda responsabilidad de asumirla de frente a Dios, porque para Dios no vale media tinta. Para Dios no se puede estar un poquito con él y un poquito con el otro. No se puede estar en la iglesia como que se está en la iglesia pero no se está en la iglesia. No se puede ser del Señor como que se es del Señor pero como que no se es del Señor. No, hermanos, aunque Dios nos ha llamado, cuanto Dios ha hecho con nosotros, cuanto Dios nos ha dado en posesión, es que nos ha tomado para que seamos de Él y que seamos absolutamente de Él. Amén. Necesitamos entenderlo y que Dios nos dé gracia para que entre bien por nuestro sentido, porque no crea que es un asunto suyo y mío de nosotros. No, hombre, era el problema de los discípulos de Jesús también. Mire, Dios nos ha confiado en su gracia la oportunidad de vivir para Él y nos ha confiado pues la gracia de cuidar su fe, sentido de responsabilidad. Necesitamos un sentido de discernimiento para guardarnos. Lo que Jesús le advierte a los discípulos en estos versículos es eso. Note, llegan al otro lado del lago, se olvidan de traer pan y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaron dentro de sí que Jesús le estaba diciendo: ay, se le olvidó traer pan. Oiga usted. Y Jesús le dice, Jesús, conociendo el entendimiento de él, le dice el Señor: ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe,
que no tenéis pan. Pero usted no necesita un pan. Mire, para mostrarle que no necesita un pan, sigamos leyendo. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Digo, ¿por qué están preocupados por el pan? Si el Señor tomó unos panecillos delante de ellos y 5 panecillos, lo multiplicó para darle comida a 5.000. Pero le dice más todavía. Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que ustedes no son conscientes que le ha tocado estar en relación con el que es todopoderoso? Para el que no hay límite, para el que no hay imposible. A ustedes y a nosotros nos ha tocado la gracia de andar con aquel que le dijo al sol sea y fue, que le dijo a la luna sea y fue, que dice al mar que se seca y se seca. Ese mismo que hace lo que él quiere en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y que no tiene que darle cuenta a nadie, que le dio el privilegio a usted de ser de él, y usted está con él. Amén. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude a entender eso, que nos tocó la mejor parte. Somos de Cristo, estamos en Cristo, somos su iglesia. ¿Cómo es que no entendemos que Él está con nosotros y a nuestro favor y que todo lo que Él tiene está a nuestra disposición? Bueno, no lo entendemos no porque no queramos, lo entendemos porque a veces somos lentos para aprender. Y el Señor, que es bueno, tiene mucha paciencia y misericordia. Pero el hecho de que el Señor sea bueno con paciencia y misericordia no implica que debemos nosotros quedarnos ahí rendidos, sino movernos, darnos cuenta de que el tiempo se está moviendo y que necesitamos hacer los ajustes que hay que hacer, porque el privilegio, el trabajo, la gracia, la necesidad es grande, crece más y la palabra sigue diciendo, porque muchos son los llamados, y la palabra sigue diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero los obreros son pocos, no porque Dios lo haya llamado y colocado, porque algunos de ellos no saben a lo que lo han llamado. Algunos obreros del Señor no se dan cuenta. La iglesia está llena de gente que se sientan en los bancos cada domingo y vienen y cada domingo y están cada domingo, pasa un año y cada domingo 2 años, 3 años, 5 años. Aquí posiblemente tenemos algunos buenos ejemplares de esa especie, gente que viene a la iglesia y que se va de la iglesia, pero nunca se sienten movidos, compelidos, empujados, motivados a cumplir en alguna forma de ministerio para la cual Dios te ha llamado. Porque si hay una cosa que usted tiene que estar muy seguro, es que usted no está aquí para venir cada domingo a sentarse en un banco y pasar el tiempo. No está aquí para eso. Está aquí para la voluntad de hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que usted sirva. Por supuesto, cuando decimos de servicio, no estamos diciendo que usted tiene que ser anciano. Pues si yo le llamara, que bueno. No estamos diciendo que se tiene que ser diácono, si yo le llamaría a mí. Estamos diciendo para hacer aquello para lo cual Dios le tiene aquí. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Para qué me tiene Dios a mí aquí? Bueno, Dios tiene que haber creado de alguna manera para nosotros saber cuál es mi identidad espiritual, para qué el Espíritu Santo me tiene. Porque si le tiene la iglesia de Cristo, en la iglesia de Jesucristo no hay gente incapaces. En la iglesia de Jesucristo todos somos capacitados con dones maravillosos del Espíritu Santo. Tan seguro como que Cristo resucitó, ascendió a la diestra del Padre, llevó cautiva la cautividad y todo ese poder que desplegó aquí en la tierra, mientras estuvo, los regaló como dones a su iglesia. Amén. Y todo lo de su iglesia tiene, mire, mínimo uno. Y mientras menos tienen, más necesarios son. Mire, mientras menos tienen, es decir, mientras menos dones tienen, más necesarios son. Porque Él se asegura de dar honra, para distribuir la honra como quería. Pero observe el pasaje. ¿Qué ignoraban ellos? Ellos estaban preocupados. Jesús les tira una amonestación que tiene que ver con ayudarle a abrir los ojos. Y le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos dicen, ay, lo que está diciendo el Señor es que nos olvidamos de traer pan. Y el Señor dice, ¿cómo usted no se da cuenta que no se trata del pan? Pues yo hice un milagro una vez ante sus ojos, ¿no lo vieron? Hice otro milagro otra vez, ¿no lo vieron? Le dice el Señor, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Es que no debemos equivocarnos respecto a Dios. Dios tiene sus valores y se sostiene en ellos siempre. Los valores de Dios son en función de la calidad de la vida espiritual suya y mía. Y de lo que está hablando Jesús es que necesitamos usar el entendimiento adecuadamente para ayudarnos, para hacer lo que necesitamos hacer, para guardarnos, para preservarnos en la obra de Dios y para cuidarnos de no ser engañados. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que vivimos en el reino del bien y el mal, que nosotros estamos en Cristo, pero todos los demás siguen en Adán, que nosotros tenemos la vida eterna, pero todos los demás siguen en pecado, en condenación, que nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero todo el mundo en medio del cual nos movemos y con quien vivimos es gente que vive en presencia del mal, necesitada de nuestra luz, y nos toca a nosotros no solo alumbrarlo en cuanto a que ellos encuentren el camino para el Señor Jesucristo, sino guardarnos a nosotros de la presión del mal que va a venir por el hecho de ser nosotros del Señor Jesucristo. Lo que el Señor está diciendo es que nos guardemos, que velemos, que estemos atentos, que no nos dejemos penetrar, que no nos dejemos imbuir por la levadura. Bien, buena figura, ¿verdad que sí? Usted sabe lo que es la levadura. Y Jesús usó la levadura aquí como una metáfora para explicar la levadura, pues tan simple. Usted coge un poquito de levadura y la mete en un poco de harina, la moja y tápela para que usted vea lo que pasa. Se hace una montaña de harina. Pero el problema es que la naturaleza de la levadura no es buena en sí. A lo que Jesús se refiere es al efecto, lo afecta. Y hermanos, en este sentido, la realidad nuestra tiene que ver con eso, porque su realidad tiene que ver, esta realidad tiene que ver con nuestra identidad. Así que el Señor Jesucristo a lo que nos está mandando es a la necesidad de cuidarnos de la instrucción que no edifica y que obstaculiza la obra de Dios. Usted tiene que abrir los ojos. Hay demasiadas ofertas por ahí, demasiado evangelio raro. Y si usted se deja engañar, es asunto suyo. Porque el Señor le ha dado la palabra, le ha dado la iglesia, le ha dado los maestros, le ha dado la verdad, le ha dado el Espíritu Santo. Pero si usted se deja engañar, luego no diga yo no sabía. Usted tiene que saber, a lo menos oiga el mandamiento, guárdese de la levadura, de lo que no enseñan este evangelio de gracia. Lo que enseñan cualquier otro evangelio, en palabras del apóstol Pablo, si yo o un ángel o cualquier otro enseñare otro evangelio que no fuera el que habéis oído, que sea maldito. Y yo sé que hoy en día no nos gusta ser radical. En la posmodernidad nos gusta ser relativos. Pues mire, Dios no está sujeto a los vaivenes de nuestra cultura. Y la posmodernidad no ha llegado a la Biblia, ni al cielo, ni al Espíritu Santo. Dios sigue predicando un evangelio viejo y antiquísimo. Tiene 21 siglos. Y sigue predicando el mismo valor. La sangre de Jesucristo, su Hijo. Él dejó su trono de gloria. Jesús es Dios en carne. Se hizo hombre por María la Virgen. Habitó entre nosotros y manifestó su gloria como la del unigénito del Padre. Ese mismo Jesús vivió una vida en santidad. Fue a la cruz del Calvario y murió la muerte que usted y yo merecemos. Murió por nosotros, al que no conoció el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese mismo Jesús fue quitado de la cruz y puesto en la tumba. Resucitó de entre los muertos. Venció la muerte. Ascendió a la diestra del Padre, donde está preparando lugar para usted y para mí. Y cuando haya preparado lugar, vendrá y nos tomará con él para la gloria de su nombre. Ese es el evangelio de su gracia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Eso no ha cambiado y no va a cambiar. Y usted no debe cambiarlo, porque si alguno sabe cambiarlo, será maldito. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Por supuesto, no lo cambian así, por así. Lo que le dicen es que si tú eres pobre, tú eres maldito. Tú eres rico, tú crees en Dios. Pues Dios te va a prosperar. Porque la prosperidad de Dios bendice a todos los que están con Él. Ya Dios no tiene gente pobre. Los de Dios son ricos todos. Abra los oídos, porque salud perfecta, riqueza perfecta y abundancia en este mundo sin Dios es que conduce al infierno, a la perdición. Aquí estamos normales, como Jesucristo fue un hombre normal, listo a hacer la voluntad de Dios, desde el poder de Dios, desde la suficiencia de Dios, desde la riqueza de Dios,
desde la gracia de Dios, no desde nuestro bienestar. Dios nunca ha prometido bienestar para usted y para mí. Cuando usted lee la palabra de Dios, la dicha, la bienaventuranza, la felicidad, nunca Dios está apostando a su felicidad aquí en la tierra. Dios no le promete a nadie felicidad aquí en la tierra. Todo lo contrario, estas cosas es dicho para que en mí tengáis paz. ¿Usted oyó bien? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué resulta? Que la felicidad sin Dios destruye. Porque Dios ha diseñado una felicidad que no se limita el tiempo aquí, ni al número de la cuenta, ni la cifra que usted tenga en el banco. La felicidad nuestra depende de agradarlo a Él, de hacer su voluntad y del momento de gloria cuando nos llevará a estar con Él. Porque eso sí, Dios no apuesta a un chingo de felicidad, Dios apuesta a felicidad eterna. Lo que Dios ha prometido es esto, y lo vemos más adelante. El segundo asunto, esta realidad, lo de la edificación de la iglesia, no solo sobrepasa nuestra identidad, es un asunto de certidumbre por el conocimiento y el compromiso. Dios sabe que esa carencia de compromiso tiene que ser sustituida, y por eso nos dio el Espíritu Santo y nos dio su palabra. Dios espera que usted asuma el compromiso, pero que lo asuma con conciencia, y la conciencia viene por entendimiento. Mira el versículo 13, aquí aparece el asunto interesante. Noten, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A mí me encanta lo del Señor Jesucristo, porque este conocimiento es ofrecido a todos los hombres. Usted no oye la pregunta que Jesús hizo: ¿quién le dicen los hombres? En sentido general, ¿verdad? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y los discípulos pues le dan la opción, no te la lista, dice alguna lista, y esta lista solo decía con la tradición judía. Esta es una lista que los judíos todos creían que cuando viniera el Mesías se parecería a uno de estos o haría la obra de esto, y ellos le dan su lista. Ellos le dijeron: bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, ¿usted recuerda cómo lo había matado de Herodes, verdad? Otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Bueno, esa respuesta, como opciones potenciales, eso que Dios ha dado, como asunto de fe, eso que dice la gente, como una verificación de la verdad, o alguno de los profetas, por si acaso, como que no quisieran los discípulos meterse en problemas con el Señor, ¿verdad? Y dejarlo como muy mal parado, a lo mejor era un profeta. Jesús hace lo siguiente: Él le proporciona el conocimiento que necesitamos tener y que usted tiene, el conocimiento personal. ¿Y usted? ¿Quién dice que es Él? La cuestión es personal. Jesús le dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Porque esa es la opinión de la gente, ¿verdad? Ahora yo quiero saber quiénes dicen ustedes que soy yo. Pues mire usted que resulta. Ese conocimiento proporcionado por Dios mismo es maravilloso. Nos lleva al versículo 20. El versículo 16 al 20, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ajá, oiga usted qué cosa maravillosa. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijese que era Jesús el Cristo. ¿Qué está pasando? Una cosa simple. Mire, el Señor Jesucristo sabe que esa verdad es la verdad que no solo conduce a la vida, sino que genera vida. ¿Quién es Jesús para usted? La fe cristiana es ahí que se define. Quite a Jesús y deja de ser fe cristiana. Puede ser religión cristiana, puede ser un club cristiano, puede ser cualquier otra cosa, pero para ser iglesia de Cristo, fe cristiana, tiene que confesar a Jesús como el Señor. Y por eso le pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Pues Pedro contesta. Hablamos de Pedro, ¿verdad? Pedro, que era una persona particularmente movida adelante. Pedro no era alguien que se quedaba atrás. Pedro nomás se quedó atrás cuando el Señor le dijo: me va a negar. Y él todavía le pelea al Señor: si no, yo no te voy a negar. Bueno, cuando llegó la hora de la hora, sí, ahí se tenía temor, porque se vio con la verdad. Por lo demás, el apóstol Pedro se encuentra con esta gracia particular. ¿Cuál gracia? Que no es una gracia solo de Pedro, es una gracia por la que usted está aquí. Oiga el versículo 16. Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Pero dijo eso Pedro porque era Pedro. No, hermano. Oiga, ¿qué dijo Jesús? La bienaventuranza y la dicha de Simón era que él era Simón. Pedro, Dios sabe quién es, lo conocía por nombre, pero más todavía, eres bienaventurado y dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre. Usted sabe de lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando del misterio más significativo que el ser humano puede participar. ¿Sabe que usted participa de ese mismo misterio? ¿Sabe usted que Dios eligió darle a usted a conocer a Jesús? Amén. Usted sabe que Jesús no es conocido por la gente por intuición natural, estudio histórico, teológico, sabiduría. No. Oiga bien, cuando Jesús se dio cuenta que los judíos habían decidido que no iban a aceptarlo como su Mesías, usted y yo lo hubiésemos lamentado, ¿verdad? Porque si no lo mandan a hacer un trabajo y no encuentra un obstáculo tan terrible como que la gente con que uno va a hacer el trabajo dice, no, aquí tú no lo vas a hacer. ¿Qué haría usted? Usted dice, ay, pobre de mí, que no puedo cumplir mi tarea. Ah, no, pues mira que Jesús hizo. Le hablo en Mateo capítulo 11, versículo 25. Jesús levantó los ojos al cielo, se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por el Padre y nadie conoce al Padre. Oiga bien, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien Él lo quiere revelar. Amén. Sienta el privilegio que le ha tocado a usted. Amén. Que usted está aquí en la iglesia, en Cristo. Dios quiso y le dio a conocer a su Hijo. Usted no es cualquier persona. Usted es alguien con quien Dios tiene propósito. El tremendo y propósito grande, no solo de llevarle a la gloria, sino de darle a conocer a su Hijo aquí. Dios le ha comunicado a su Hijo. Usted no ha confesado a Jesús por su sapiencia, porque su abuelita era evangélica, o porque usted venía a la escuela dominicana. No. Usted confesó a Jesús porque Dios le amó tanto a usted. Amén. Usted confesó a Jesús porque a pesar de que Dios no le importaba a usted, porque hubiera igual conmigo, a mí no me importaba a Dios. Cuando Él me encontró en mi vida vacío, joven, solo, perdido, Él me dio a conocer a Jesús. Y estamos hablando de palabras mayores. Hermanos, Pedro dice, tú eres Jesús el Cristo. Y Jesús le dijo, sí. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué le dijo? Yo también te digo. Porque esa confesión nunca se queda sin efecto. Eso es porque yo afirmaba hace un momento y lo voy a reiterar más adelante. Usted no ha confesado a Jesús para estar aquí en la iglesia adornando un banco, viniendo los domingos, sentándose y yéndose. No, usted está aquí para servir al Señor. Amén. Usted está aquí para trabajar. Alguna forma de ministerio usted tiene. Porque el Señor, una vez que la confesión se da, lo próximo que Él trae es una comisión. Y esa comisión reclama obediencia. Y ahora digo la gran palabra. La gran palabra es obediencia. Porque a la revelación de Dios, lo que Él aguarda frente a esa revelación es que obedezcamos. No es cuestión de saber. En la Biblia y en Dios, en Cristo, el asunto no es mucho conocimiento. El conocimiento envanece. El amor edifica. Y si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que sepa cómo debe saber, porque la sabiduría de este mundo se pasa. Pero ¿sabe qué Jesús le dijo a Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Esa confesión vital trae a Pedro a un ministerio particular. ¿A dónde lo trae? A una relación con Dios, con un alto sentido de responsabilidad para compartir esta fe sobre esta roca. Por supuesto, sabemos de las discusiones estériles, ¿verdad? De que dice la roca es Jesucristo, y lo dijo Pedro, que lo oyó y lo dijo ya, no hay que hablar más. Pedro dijo que Jesucristo es la cabeza del árbol, que todos nosotros somos piedras vivas. Jesucristo dijo que sobre esa roca está edificando su iglesia y la está edificando. Y como si fuera cualquier cosa menos importante, lo más importante de todo es que le invitó a usted y a mí para ese trabajo. ¿Sabe que la razón de nuestra presencia aquí es edificar la iglesia de Jesús? Oiga, ese trabajo es muy importante. Eso tiene que ver con niveles eternos. Esto no es cuestión de aquí y de ahora. Hermanos míos, yo quiero pedirle a usted en el nombre de Jesús que pida gracia ante Dios
para que el Señor le abra el entendimiento y le ayude a entender esto. El apóstol Pablo dice que va a darle otra dimensión a este mismo trabajo. Él dice el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si sobre este fundamento alguno edificare madera, heno, hojarasca, piedra preciosa, plata u oro, la obra de quien sea será aprobada. Será aprobada por el fuego, porque el día la declarará. Y la obra de todo el mundo será aprobada. Si en la obra de alguno permaneciere, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y es una buena y una mala noticia. La buena noticia es esta: solo por estar en Cristo ya hemos resuelto un gravísimo problema. Porque el Señor no solo nos resuelve el destino eterno, Dios nos da una posición privilegiada. Oiga, me dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Ya solo por la posición, hermano. Oiga, por el ser coherederos con Cristo, ya tenemos unos galardones garantizados. Porque si Cristo reina, nosotros reinamos con Él. Por supuesto, acuérdense que Cristo sufrió aquí, y aquí está la parte que no nos gusta. Eso suele ser la parte que impide la consagración, el temor al sufrimiento. Pero oígame, la palabra lo dice, el Señor me lo ha dicho a mí tantas veces en mi corazón: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. No temas. Usted verá dónde lleva esto, esta consagración necesaria, porque la respuesta es ministerio y servicio, pero no hay ministerio y servicio para una iglesia pusilánime que teme. Oye la palabra, iglesia de Jesús, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. ¿Acabó de oír? Usted corre el riesgo de vivir y de servir a su Dios, y deje al león que ruja, que lo único que hace es ladrar, y perro que ladra no muerde. Lucero es un muchacho demandado, que lo único que quiere es que usted sea pobre, miserable, triste. Pobre no en el sentido económico, pobre en el sentido espiritual. Que usted lo crea. Él no quiere que usted crea, que usted tenga poder en Dios para decir: sí, Señor, en tu nombre. Yo no puedo por mi fuerza, pero con tu fuerza, con tu nombre, con tu gracia yo puedo. Vámonos, Padre. Amén. El enemigo quiere que usted crea que usted no, que se acompleje, que tiene un complejo de miserable de mi nombre. No, si yo soy un pobrecito evangélico. Mire, no. Usted es un hijo de Dios. Amén. No un pobrecito evangélico, no, usted es un hijo de Dios. Amén. Y no cualquiera es un hijo de Dios. Amén. Y como hijo de Dios, note la gracia que le ha tocado. Jesús, por supuesto, dijo que le tocó a usted y a mí administrar la cosa. Lo que dice el versículo 19, no solo nos da la posición, sino que nos da una función. Oiga, ¿qué función tenemos? A ti te daré la llave del reino de los cielos. Que no, nada de imaginarse a Pedro, que Pedro, yo no sé si usted recuerda, pero cuando yo era niño, en mi país, dominicanos tradicionales, tenían un retrato de Pedro. Mire, yo no he visto un pariguayo, más pariguayo que ese. Yo no he visto un pariguayo, bueno, parece que tengo muchos dominicanos. El pariguayo es el otro lado del tigre. El tigre es el individuo que yo empezaba, ¿verdad? Usted es dominicano, el tipo que se la sabe así siempre. Pues el pariguayo es aquel que pobrecito. Mire, yo siempre recuerdo un retrato de Pedro con dos llaves grandes de bronce. Mire, mire, una cara de yo no fui. El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando del poder. Te daré la llave. Allí en Apocalipsis: yo soy el que tengo la llave de la muerte y del Hades, dijo Jesús. Yo soy el que tengo la llave, el que abre ninguno cierra, el que cierra ninguno abre. Tengo la llave de David. A Pedro el Señor le dio la llave del reino, y en Hechos capítulo 2 Pedro abrió el reino, y en Hechos capítulo 10 Pedro abrió el reino, cumplió la llave, la usó. Pero eso no fue solo para Pedro, eso para nosotros también. La iglesia tiene la llave. ¿Sabe qué hacemos nosotros? ¿Saben en qué consiste nuestro privilegio? Ay, hermanos, no hay privilegio más grande que este. El otro día, el Señor nos guió a tener una tertulia evangelística. Un hermano invitó a sus amigos para que tengan una tertulia evangelística. Una tertulia evangelística es una forma de culto que nosotros hacemos. Un culto informal, con la Biblia abierta. Trae tu pregunta, ven.
Íbamos con la Biblia abierta, todo el mundo. Aquí no era tertulia evangelística. El tema era el evangelio. Que tú vengas con tus cuestiones. Mire, y nos juntamos. Ese hermano trajo a todos sus amigos a una tertulia evangelística en su casa. Y abrimos la Biblia. Y le hablamos del evangelio. Y ellos hicieron preguntas. Y invitamos a ellos, de ellos lo que hayan entendido, que quieren aceptar al Señor. Ay, qué cosa tan bella. ¿Usted se imagina abrir el reino de los cielos a la gente? Amén. Usted sabe, hermano, que cada vez que alguien ora aceptando a Jesús está escapando de la condenación eterna. Amén. Usted sabe qué gracia tan inmensa le toca a usted cuando usted le muestra el camino a la vida a alguien y le dice, mira, es por gracia. Si tú aceptaras al Señor, y esa persona dice, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Y usted le dice, pues tan simple como que tú quieras pedírselo. Y esa persona dice, Jesús, yo te acepto en mi corazón. Hermanos, no hay gracia más sublime, y eso no es nada, porque eso decimos nosotros aquí, que cuando todavía no vemos cómo seremos vistos, ¿verdad que sí? Pero usted sabe lo lindo que será en la eternidad encontrarnos con gente que porque usted se sacrificó, porque usted dejó de hacer otras cosas lícitas, porque usted se ocupó de esos que debió ocuparse, usted abrió su boca, le comunicó el evangelio y esa persona creyó porque Dios lo usó a usted para eso. Amén. Amén. Hermano, es que usted cerró al infierno a alguien. Cada vez que alguien se convierte a Jesucristo, usted cerró el infierno para esa persona. Ya no hay más, no hay más infierno para esa persona. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Y lo que el Señor está diciendo es que la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Y le dio la llave para que ate y desate. ¿Qué significa eso? Hoy tenemos unos evangélicos populares, como del populacho por ahí, que están jugando con eso, de que yo ato, que tú desates, cadena, esas cosas. No le hagan caso a esa tontería, que son gente que está hablando de lo que no sabe. Atar lo que aquí significa es, está en el contexto de perdonar pecado. 1 Corintios capítulo 5 nos muestra que la iglesia es un pueblo de gente santa y limpia. Y que el que quiere pecar, si quiere pecar, tiene que irse a pecar afuera, porque adentro no. Amén. Y la iglesia es la que ata y la que desata. En palabras del apóstol Pablo, la que perdona y la que retiene. Al que ustedes perdonan, yo lo perdono. Ese privilegio tiene usted y tenemos nosotros como iglesia. Una cosita más antes de terminar, hermano. Todo esto tiene que ver con una actitud de su corazón, con una disposición de su corazón. Sucede que muchos de nosotros tenemos actitudes muy añejas de nuestra vida pasada, que todavía controlan nuestro presente, y una negatividad terrible que nos negamos a entender. Oiga, nos negamos a entender que estamos con el poderoso, que estamos con el que venció la muerte, que estamos con el que está a la diestra del Padre, preparando lugar para un pueblo que nos tiene a nosotros aquí, para que digamos, hagamos la parte nuestra, que es decir, que hay un espacio para ello allá. Pero alguna gente se mantiene muy así, muy dudando. Mire, usted no dude más. Este asunto es una realidad que sobrepasa nuestra comprensión, nuestro conocimiento, pero que nos trae al privilegio de la consagración personal. Aquí está el tema, versículo 21 al versículo 28. ¿Qué pasa? En este último evento, Mateo puso un relato que tiene que ver no solo con la necesidad de tener cuidado con lo que conocemos, por lo que sabemos, no solo cuidarnos nosotros nuestra propia fe, sino que al mismo tiempo ese privilegio tan grande nos conduce a una determinada actitud. Y aquí está la actitud. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muertos y resucitar al tercer día. Eso usted lo acaba de oír en el evangelio que nosotros predicamos. ¿Usted se dio cuenta? Observe lo que ahí está el elemento del evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y desde que Jesús le dijo a los discípulos, por la confesión que hizo Pedro quién era él, desde entonces comenzó a decir: mire, es necesario que pase esto. Esto que va a pasar es lo que va a abrir la puerta del cielo. Pero ¿qué resulta? Pedro, es que hay que velar y orar en todo tiempo, porque el enemigo una cosa buena tiene Satanás, y es que se ocupa siempre de su negocio. Como no pudo impedir que Pedro confesara que Jesús es el Señor, pues ¿a quién se le engancha para tratar de impedir que Jesús vaya a la cruz? A Pedro. Pedro, tomándolo aparte, ven acá, Jesús, Señor, ven acá. Se parece a algunos evangélicos de esto, que la iglesia se
programas y proyectos, salen diciendo, esos ancianos están raros. Y comienzan a buscar una patita, una cosa. El enemigo trata de impedir la obra y la parte suya no dejarse engañar. No deje que nadie, aunque sea un hermano, venga a decirle, no, que mire, usted únase a su equipo de ancianos y déle para allá en el nombre de Jesús. Amén. Lo que usted no entiende ahora lo va a entender mañana. Pero la parte suya es trabajar, es ir adelante, porque ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para la obra. Y el enemigo sabe cómo frena. Mira dónde lo está haciendo. Mira que llama a Jesús a Pedro, echa el brazo y dice, mira Señor, espérate, a hacer una cosa, que aquí nunca te pase eso. Eso es que morir que eso, Señor. Y yo te sabe que Jesús le dijo, ¡chapa allá, Satanás! Porque no pones tu mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Porque ¿sabes cuál es el problema en la iglesia? El problema hay muchas congregaciones y muchas iglesias que saben demasiado, es que son demasiado humanos, tienen demasiadas capacidades humanas y quieren hacer la obra de Dios con los recursos de los hombres, y eso simplemente no es posible. La obra de Dios se hace con los recursos de Dios. Amén. Por eso nos dio el Espíritu Santo al corazón de cada creyente. Por eso nos dio su palabra y por eso nos dio esa promesa maravillosa, preciosa de la palabra. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. El recurso maravilloso de la oración. No estamos solos. Podemos estar y debemos estar bien comunicados siempre. Porque con el Señor que dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se hace la obra de Dios. Sin el Señor no se puede, porque ya lo dijo Juan 15. Sin mí, nada podéis hacer. Pero acuérdense de la palabra del versículo 16 de Juan 15. Acuérdense, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Usted no oiga a los Pedros que le dicen, sí, pero mira, sí, pero esta es mi opinión, sí, pero mira, sujetados a vuestros pastores. Sujétese en el texto lo que dice literalmente a vuestros presidentes, a los que le presiden. Sujétese, porque un cristiano es útil en la medida que se sujeta. Dios no usa gente rebelde y la revolución en la iglesia no va. En la iglesia hay que humillarse. Esté usted de acuerdo o no. Si a usted le gusta, humíllese. Y si no le gusta, con mayor razón.